Ella es Ariana Verón, de la filial Ituzaingó, del Ateneo de la Cultura Guaraní. Ariana, por favor, al escenario. Vamos a... ¿Cómo estás, Ariana? ¿Bien? Mirá qué hermosa. Mírenla. Ella es Ariana, 9 añitos de edad, una correntina de ley. Hermosa como corresponde. Ariana, el micrófono es tuyo. El himno nacional argentino, entonces, cantada en idioma guaraní. Pejendu manora, sapukai marangatu, nesaso, nesaso, nesaso. Pejendu parara, sataso sunuma, pemae apukai, jeguayo jahangatura, iyai pukai, jeguai por ave hoy pe ama, te da minillo ay picuera ay bigua, asaso arapiwaje y jebu, tabaguasu argentino jesai, asaso arapiwaje y jebu, tabaguasu argentino jesai, asaso arapiwaje y jebu, tabaguasu argentino jesai, anito pa ayui cuera, yahuputua ekue oñon dive, yahuputua ekue oñon dive, ñane akangora teracuare yaikobe, oñañeme ñamano pebe, oñañeme ñamano pebe, oñañeme ñamano pebe. Aplausos, exactamente. Gracias, Arianita Verón, 9 añitos de edad. Esta damita correntina que ha venido de Ituzaingó para entonarnos las estrofas del himno nacional argentino en el dulce idioma guaraní y lo ha hecho excelentemente bien. Muchas gracias, Arianita, a la mami también y a la gente que la ha traído desde Ituzaingó, provincia de Corrientes. Qué hermoso comienzo del seminario realmente, y para darle realce de entrada nomás a esta convocatoria, aquí estamos en la Biblioteca Popular Posadas, el licenciado Gustavo Café Azar con todos ustedes.